Bien, conversemos con el doctor Edgar Belfort. Edgar, bienvenido, muchas gracias por compartir algunas inquietudes, ¿no? En un momento de crisis, en un momento dramático, en un momento que para muchos se ha convertido incluso en una tragedia. Y en efecto hay visos de tragedia en este sentido. Cuando uno hace el balance de lo que viene ocurriendo casi a diario con protestas y luego el corolario con sus secuelas de muertos y heridos, uno dice, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué va a pasar y qué puede ocurrir en definitiva? Y si esto no tiene un fin, ¿no? Bueno, yo creo que todo proceso tiene un fin. Y tú hablas de tragedia y creo que es importante como orientador en la conducta y como psiquiatra, como médico y especialmente como ciudadano, yo creo que nosotros tenemos que alertar que estamos viviendo un proceso de violencia generalizada. En ese espectro de la violencia, nosotros estábamos acostumbrados a la violencia social, a la violencia económica, a la violencia religiosa, a la desesperanza aprendida, que fue parte de lo que este mismo gobierno tomó y manejó muy bien. Y hay un nuevo enfoque que es la violencia política, de la cual poco sabemos o no estamos acostumbrados. Y Venezuela pasa a ser prácticamente pues, histórico en ese hecho. En ese proceso político estamos viendo una cantidad de desenlaces terribles que impactan en lo social, que impactan en lo económico, que impactan en muchas áreas de la vida. Pero en lo político, y por tanto la solución tiene que y tendrá que ser política, ¿verdad? Nosotros vemos una cantidad de situaciones que estamos viviendo muy desesperanzadora y muy triste. La muerte de ayer, por ejemplo, nos estamos acostumbrando en este país a contar muertos. Si uno mete los pies en el horno y mete la cabeza en el congelador, bueno, cuando uno va al promedio del porcentaje, el promedio del cuerpo, el individuo está muerto. Y eso es lo que está pasando en este país. En este país la muerte pasa a ser, bueno, un contagio estadístico. Ya llevamos 75. Yo creo que esto hay que poner, como médico, creo que es sorprendente lo que nos está pasando a nosotros cuando antes yo soy sanitarista y cuando yo veía en la institución algún elemento que nos indicara indicadores que van a haber una epidemia, una endemia, uno inmediatamente se le paraban los pelos y buscaba los recursos. 75 muertos en este país por causa de la situación política y específicamente por homicidio. Hay que hacer un stop en esto y tratar de buscar alternativas Ahora, sólidas para hay esto, un elemento, Carlos. Eder, que se suma allí, que mucha gente lo comenta y simplemente me convierte un poco en caja de resonancia en ese sentido y te lo planteo. La poca sensibilidad de los factores del poder frente a lo que está ocurriendo. La jerarquización, son muertos también, pero de las personas que pertenecen a las brigadas del orden público o son afectos o simpatizantes que han desaparecido, que han muerto físicamente, que son muy pocas. Pero la jerarquización del muerto estudiante joven que se enfrenta con unos escudos de cartón o hojalata a los perdigones, eso no existe, o sea, eso no se jerarquiza. Ah, bueno, murió, lo lamento, y sigue el camino. ¿Qué está pasando en el poder? Es que yo vi en estos días recientes, con la tormenta que tuvimos, que la verdad que este cuento es otro, porque hasta tormenta estamos teniendo, ¿verdad? El presidente de la República y su equipo señalaba en muy buenos momentos, muy contento porque no hubo muerto, no hubo ningún tipo de impacto negativo. Cónchale, esto es un desastre producido por un desastre natural, que cualquier cosa podría pasar. El desastre que estamos viviendo es un desastre producido por el hombre y que podemos controlar porque sabemos su riesgo y sabemos sus factores protectores. Yo quisiera oír a las autoridades decir lo mismo que se está diciendo con la cuestión del desastre natural. No hubo muertos, todo está controlado. Yo creo que tenemos que llamar a la reflexión. Yo creo que se hace necesario. Ya esto no es un problema, Carlos, de la oposición o del gobierno, es un problema de Venezuela, de los ciudadanos venezolanos. No podemos aceptar, yo como médico, como ciudadano, tengo mucho dolor de ver que una población promedio de 22 años está muriendo. No importa el lado que venga, son ciudadanos venezolanos, porque nosotros como médicos tenemos el deber, la obligación de salvar vidas, nos matamos por eso, y a veces nos frustramos cuando no tenemos ese enlace. Ayer lo veíamos incluso en la comunicación de uno de los líderes de la oposición diciendo los médicos hicieron mucho, pudieron hacer lo imposible, pero murió. Entonces, no podemos contar los muertos en esta forma como lo estamos haciendo. No podemos nosotros seguir en esta corriente estadística y visionando en la casa quiénes mueren hoy. Ahora, dentro de lo que es el espacio de la pérdida de sensibilidad, te lo comentabas antes de iniciar esta conversación, leía un informe que se publica hoy en prensa, concretamente en el Diario Nacional, de una ONG, Ventana para la Libertad, donde hay un registro de verdad dramático de la tortura en los organismos de seguridad del Estado. Está allí publicado y hay testimonios de abogados, de familiares, de ex reclusos
O sea, ¿qué está pasando en Venezuela? Es la pérdida total de la sensibilidad. Vamos de nuevo a la tortura. Vamos a los años 60, 70 o a la época de la seguridad nacional. Yo no creo y confío en Dios que esto no suceda, Carlos. Y por eso agradezco tu invitación y llamo a los colegas de todas las disciplinas, a todos los profesionales a alzar un poco su voz para buscar rutas o alternativas para la convivencia, para la tolerancia, para la dignidad de la vida, para una calidad de vida mucho más digna. Yo creo que eso que estás diciendo, cosa que sí he tenido también algunos verbatos de familiares, es muy triste lo que nos está pasando. Yo estoy acostumbrado a vivir en un país democrático, en un país donde, fíjense, incluso en una democracia existen rutas para caminar. Yo puedo caminar a cualquier lado. Pues ya no se puede. Yo puedo protestar en forma democrática y con respeto y en forma pacífica, como se está haciendo ante las situaciones que no se dan. Yo comparo esto con una relación de pareja. En una relación de pareja, cuando las cosas no están dadas, bueno, el diálogo, la conversación y las soluciones a ese problema tienen que darse, independientemente de que los hijos estén presentes, porque los hijos no pueden estar a favor de papá y mamá. Los hijos sufren, padecen, tienen impacto en su conducta, en su vida. De modo pues que tenemos que buscar una solución rápida a este tipo de situación. Y la reflexión es una de las vías para mejorar la sensibilidad de estas personas. Yo no quiero pensar que estas personas hasta este momento no tengan ningún tipo de sensibilidad, porque hemos visto en las marchas que son hijos de los mismos policías, hijos de gente que está en los gobiernos, hijos que salen escondidos. ¿Por qué? Porque quien está en la calle es nuestra población de adolescentes y de adultos jóvenes, porque ese es el mayor porcentaje de población que tenemos. Ahora, tú como analista de la conducta, evidentemente, yo me lo planteo como una hipótesis. ¿Qué pensarán o la irracionalidad los obnubila? ¿Pero qué pensarán los que actúan y son parte de esas brigadas de orden público que disparan a mansalva y hacen lo que están haciendo y matan a muchachos, básicamente? O sea, ellos reciben una orden y punto, y yo no puedo hacer otra cosa. Acuérdate de la estructura militar, y esa es otra de las cosas que se está cambiando aquí en el país. La estructura militar es vertical, hay líneas de mando, ¿verdad? Y por eso que se hace responsable a esa línea de mando, ¿verdad? Y tú obedeces ante esta situación. Pero también hemos visto ya muchos cuentos, y por eso te digo que este cuento es otro, ya gente que está rectificando, que está reflexionando, que está pensando por qué yo hago esto. Hemos oído, y esto no es nada privado, es público, mucha gente que se ha pronunciado con el discurso de que ya basta. Todo esto tiene un nivel de tolerancia, pero todo esto también tiene un final. Y la gente, yo creo que una de las cosas, esto va en escalada y es peligroso, Carlos, porque ya la gente no está obedeciendo ni al gobierno ni a la oposición. La gente está bajo sus propios medios buscando salida. La gente despertó a esa desesperanza. Parece que todo estuvo en coma durante muchos años y hay un despertar de mucha gente que está respondiendo, incluyendo gente del mismo gobierno que está respondiendo ante una situación que es dantesca. No podemos aceptar, Carlos, la vida, la calidad de vida, nuestra familia está por encima de cualquier ideología política, Carlos. Ya eso era antes. Hoy en día esta situación no se da y eso tiene que tenerlo muy claro las autoridades. Las autoridades deben entender de que en la medida de que yo en mi grupo, en mi club, tengo mucha gente y luego no me quieren, bueno, yo tengo que tomar una decisión. Ahora, esto parece, tú lo sientes, evaluándolo desde el punto de vista emocional, es significativo que la gente avance a pesar del ejercicio represivo. La gente no se detiene. La política del miedo no ha causado lo que algunos piensan en absoluto, Carlos, que estará ocurriendo. En absoluto. Y no lo va a causar, porque todo lo contrario más bien está sirviendo como estimulador para generar mayor acciones, mayor impacto. Y eso es lo que preocupa. Ya la gente despertó a una situación, está por encima del miedo, está por encima de las situaciones de daño o no. Y eso es lo que preocupa, Carlos, porque la gente piensa que es invulnerable, piensa que no va a pasar nada, porque la gente quiere y desea una respuesta acorde a lo que ellos están esperando. La respuesta no se está dando en función de las necesidades de un pueblo que es muy importante, que es el pueblo venezolano. Y ahí es donde los políticos están muy equivocados. La respuesta es política, pero la respuesta política tiene que ser ajustada a las necesidades y requerimientos de las personas. Son dos ideas, son dos bloques, son dos modelos, o como quiera verse. Uno que quiere mantenerse como de lugar en el poder y otro que está solicitando cambio. No es posible por lo pronto hacerlos converger. Sí, no es posible porque, y disculpa que te lo diga, es decir, dentro de esos dos módulos hay algo que subyace a ellos, que es el pueblo venezolano.
y el pueblo venezolano los incluye a los políticos e incluye también a la oposición, donde ya mucha gente está en la oposición respondiendo a esas necesidades. Bienvenido. Creo que el llamado es, Carlos, a que todos los venezolanos, todos los ciudadanos, indudablemente tenemos conductas que son inaceptables, pero hay que buscar rutas más pacíficas, rutas de vía hacia un país mucho más digno porque nos los merecemos. Bueno, muy bien. Edgar, muchas gracias por tus comentarios y Carlos, por la reflexiones en invitación. ese sentido. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, el segmento de lo actual.